Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeborak. Desde la comunidad judía mesiánica en Sheikh Haderek, los del camino, les saluda el rabino José Alcántara Urbina. Hoy estamos estudiando la parashá número 9, parashá Vayeshev, que significa y se asentó. Esta porción de la Torah se encuentra en Bereshit, Génesis 37:1 al 40:23. En líneas generales, esta parashá habla cuando Yosef fue vendido por sus hermanos porque ellos le envidiaban. Le vendieron a los ismaelitas, a una caravana de ismaelitas. Estos a su vez lo vendieron a Potifar, capitán del faraón. Luego la esposa de Potifar lo acusó falsamente, lo enviaron a la cárcel. En la cárcel Yosef fue prosperado, interpretó dos sueños, el sueño del panadero y el sueño del copero. El sueño del panadero, la interpretación era de que el panadero iba a morir, y la interpretación del sueño del copero era que él nuevamente sería puesto delante de Faraón o de Faraón para servir. Entonces vemos que en todas las circunstancias, aunque difíciles, aunque humanamente todo jugaba en contra de Yosef, pero Elohim utilizó todas estas situaciones, todas estas adversidades, todas estas dificultades para honrar a Yosef. Si algo podemos puntualizar en esta parashá es que dice que Yahvé estaba con Yosef. A donde estuvo Yosef, allí estuvo siempre Yahvé con Yosef. Y todo lo que hacía Yosef, dice que Yahvé lo prosperaba. Pero vemos que Yosef era un hombre de integridad. Yosef era un hombre que se mantenía en santidad. Yosef era un hombre que guardaba los mandamientos. Yosef era un hombre que sabía que era hebreo. Y aún estando en Egipto, en Israel, siempre él mantuvo su identidad hebrea. Él nunca se contaminó. Por lo tanto, Adonai, el Eterno, lo respaldaba grandemente. Baruch Hashem. Bendito sea el Abacadosh. Hoy en esta parashá pues vamos a hacer énfasis en Yosef y sus hermanos. En años anteriores hemos visto la tipología profética de Yosef y el Mashiach. Mejor dicho, a Yeshua como el Mashiach Ben Yosef. En cada una de estas parashot, de estas porciones que estamos iniciando a partir de Vayeshev, está esa presencia mesiánica, esa figura mesiánica, esa sombra mesiánica, ese prototipo de Yeshua HaMashiach en la vida de Yosef. El mal causado por los hermanos. Nada es más difícil de soportar que el mal que nos causa un hermano o alguien a quien amamos entrañablemente. El odio acumulado en el corazón de los hermanos de Yosef hizo que lo vendieran como esclavo en Mitzrayim, y la acusación injusta de la mujer de su amo lo llevó a ser encarcelado. Entonces aquí vemos varios sentimientos que se gestan en el corazón de una persona mayoritariamente que no ha sido redimida por la sangre del Cordero, por la sangre del Mesías. Difícilmente decirlo, pero también
muchas veces estos sentimientos o esta raíz de amargura, como bien lo dice la carta o el libro a los Hebreos, brota también de personas que se dicen ser conocedoras del Mesías. Porque el entorno también de la historia, de la saga de Yosef, es un entorno familiar. Estamos hablando de sus hermanos. Dice que el odio acumulado en el corazón de los hermanos de Yosef. ¿Por qué había odio acumulado en el corazón de los hermanos de Yosef? Leamos los primeros versículos de Bereshit, capítulo 37. No vamos a leerlo todo el capítulo, son algunos versículos. Habitó Jacob, Bereshit, Génesis 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Yosef, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a Yosef a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, o ketonet pasim. En años anteriores hemos visto un poco también el significado sobre el ketonet pasim, que también alude a la profecía de Yeshua HaMashiach. Y viendo así sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Yosef un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué nos hace recordar este versículo 11, cuando dice que Jacob meditaba en los sueños de Yosef? Que Jacob meditaba en la palabra profética, porque un sueño, dentro del contexto hebreo, era una palabra profética. Es decir, los hermanos de Yosef se estaban sintiendo desplazados, aunque eran mayores, aunque eran más viejos, pero ellos sentían que su estatus estaba corriendo peligro, porque los sueños de Yosef, los sueños proféticos de Yosef, decían que Elohim, que Dios, iba a levantar a Yosef. Y no solo a Yosef particularmente, sabemos que a profundidad el significado de los sueños es que el Mashiach sufriente iba a ser levantado. Es decir, que Yeshua, el Mesías, que padeció por nuestros pecados, que padeció por nuestras maldades,
que padeció por nuestra iniquidad, iba a ser exaltado. Entonces, la autoridad delegada del Eterno siempre levantará envidias. La autoridad delegada del Eterno siempre levantará oposición. Los ministerios y los llamados siempre levantarán oposición. Si alguien dice ser llamado del Eterno, si alguien dice ser llamado de Dios, si alguien dice tener ministerio, tiene que prepararse para enfrentar la envidia y para ser aborrecido y para ser traicionado por causa de su nombre. Porque esto no es a nivel personal, esto no es porque era Yosef, sino por el llamado que tenía Yosef. Esto no es porque era Yosef, sino por la misión que tenía Yosef. Esto no es porque era Yosef, sino por la palabra profética que le había sido dada a Yosef. Imagínense, Yosef soñando y contándole a su padre y a sus hermanos, y su padre también entendiendo el significado de los sueños. Entonces quiere decir, dice Jacob, que yo y tu madre y tus hermanos nos postraremos ante ti. Pero sabemos que el sueño tiene, no es que tenía, sino que tiene una proyección de un cumplimiento mesiánico, porque el sueño no es solamente cuando sus hermanos se postraron ante Yosef, siendo un gobernador de Mitzray, sino que simboliza a Israel, al pueblo de Israel, postrándose ante Yeshua Hamashiach. Es decir, ese es el significado completo de los sueños de Yosef. Entonces, el reino de Yeshua suscita adversidades, levantamientos, confrontaciones, traiciones, envidias, celos. Pero sí que no era Yosef, era lo que tenía Yosef. No era Yosef, era la túnica de Yosef. La túnica de Yosef representaba al Mashiach. Y por ahí anda un pensamiento, dice, se pelearon tanto por la túnica de Yosef que cuando lo vendieron a ninguno les quedó, porque tuvieron que mancharla con la sangre, que simboliza la sangre del Mashiach, porque esta obra no es obra de hombres, esta obra es obra de Elohim. El llamado no es el llamado de hombres, el llamado es el llamado de Elohim. Entonces cada quien debe examinarse su corazón. Mire cómo está esa diapositiva ahí. Dice, el odio. ¿Dónde se acumula el odio? En el corazón. ¿Y qué tiene que estar en el corazón? Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. En el corazón del creyente, en el corazón del nacido de nuevo, en el corazón del verdadero israelita, en el corazón del verdadero Yehudí, debe haber amor y perdón, no odio. Pero, ¿qué hacemos cuando se manifiesta el odio y el rechazo y la envidia y la traición? Aún dentro de aquellos que dicen conocer al Mesías, confesar al Mesías, exaltar al Mesías, honrar al Mesías. No estamos hablando de un contexto externo, amados hermanos. Es Yosef y sus hermanos. ¿Por qué quedaría esto plasmado en la Torá? ¿Por qué es Torá?
La historia de Yosef y sus hermanos es Torah. ¿Qué estás acumulando en tu corazón? ¿Qué estás acumulando en tu alma? ¿Qué estás acumulando en tu espíritu? En tu ser. El odio acumulado en el corazón de los hermanos de Yosef hizo que lo vendieran como esclavo en Mitzrayim, y la acusación injusta, es decir, no solo era odio acumulado, sino que una acusación injusta de la mujer de Potifar lo llevó a ser encarcelado. Esta cita es de Pauline Ross, que es una judía mesiánica, fue una judía mesiánica, pionera en Israel en el siglo XX. Por eso he querido iniciar esta enseñanza con esta cita de Pauline Ross, esta pionera del judaísmo mesiánico. Ahora Jacob habitaba a Yosef en la tierra donde su padre era extranjero, en la tierra de Canaán. La historia de Yosef comienza en Bereshit 37:1 con una declaración de que Jacob habitaba en la tierra de Canaán, la tierra donde Abraham era simplemente un extraño, un peregrino, antes que él. Esta frase no debe pasarse por alto. Hoy suena como una declaración muy solemne. La palabra hebrea yeshev significa no solo sentarse, sino también reposar y morar. Jacob, cuyo nombre ya es Israel en este momento, está firmemente establecido en la misma tierra donde Abraham fue solo un huésped y un extraño. Esta tierra ahora es tierra de Israel. Mire el título de la parashá, Vayeshev, y se asentó Jacob en la tierra. Pareciera ser que la promesa ya está cumplida, ¿no? La promesa de los patriarcas ya está cumplida. E Israel no tiene por qué pasar por una situación difícil, más de las que ya ha pasado. Sin embargo, vamos a leer que Jacob tenía que superar esta prueba dolorosa, esta prueba difícil, siendo ya un anciano, cuando le llevan la noticia falsa de que Yosef había sido despedazado por una fiera. Y recordemos que dice la Torá, Jacob amaba a Yosef porque era un hijo de su vejez, lo había tenido en su vejez. Entonces estamos en una contraposición con estos hermanos mayores, superan a Yosef en edad, sin embargo no tienen la madurez para sobrellevar el hecho de que Jacob amara a Yosef porque lo había tenido en su vejez. Entonces hay una falta de madurez. La inmadurez puede llevar al odio, la rencilla, la rivalidad, la envidia, la contienda y la traición. Bereshit 37, Génesis 37. Pero cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 8. Vamos a notar cuántas veces aparece la palabra odio. ¿Pueden odiar los hermanos? ¿Puede albergar odio el corazón de los hermanos?
Tremendo. Tremenda historia. Ahora Joseph tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Lo estamos leyendo más detenidamente y vuelve a aparecer la palabra y dice, y lo odiaron aún más. Versículo 5. Entonces lo odiaron aún más por sus sueños y por sus palabras. Versículo 8. Y sus hermanos le tenían envidia. Versículo 11. ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene el odio? Son frutos de la carne. Esta es la peculiaridad de este capítulo que no debe perderse. Capítulo 37. No creo que en toda la escritura se encuentre otro capítulo donde la palabra odio aparezca con tanta frecuencia. Lo triste y lamentable es que el odio existe. Recordemos que no hay palabra en la Torá que esté de más. No hay historia en la Torá que esté de más. Te llamó Elohim, te llamó Dios, te llamó el Eterno, te levantó el Eterno. Prepárate para las piedras. Por ahí dice también que a un árbol que no tiene fruto no le tiran piedra, pero si ven un árbol lleno de mango, de rosa, ya maduro, ese árbol tiene que prepararse para recibir pedrada. Versículo 18 del capítulo 37. Cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Es decir, no soportaban a Joseph. Nuevamente, es importante que reconozcamos la diferencia de edad. Estos eran hombres adultos contra un muchacho, un adolescente, un soñador. ¿De qué forma estaban viendo los sueños de Joseph? ¿Lo estaban viendo en la carne o lo estaban viendo en el espíritu, en el Ruach? Porque si hubieran interpretado los sueños de Joseph de manera espiritual, el Ruach HaKodesh les hubiera dado el entendimiento para comprender de lo que se trataba. Sin embargo, ellos no están interpretando de manera espiritual. Se están dejando llevar por sus instintos naturales, por sus instintos carnales. Entonces se dijeron unos a otros, miren, viene este soñador. O sea, se están burlando. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la injuria? Entonces, cuando hay envidia, hay burla de por medio. Hay injuria de por medio. ¿Y de qué se trata este proyecto, hermanos? Es el proyecto del Eterno. Los sueños de Joseph son el proyecto del Eterno. Los sueños de Joseph son la obra del Eterno. Los sueños de Joseph se tratan del reino del Eterno. No es porque haya sido Joseph, es por lo que está de por medio. No es por lo que somos nosotros. Nosotros solo somos siervos inútiles, dice la palabra. Siervos inútiles somos, sino lo que está de por medio.
que es el proyecto del Eterno, es el reino del Eterno y es la obra del Eterno. Baruch Hashem. Mirad, viene este soñador. Venid pues, matémoslo ahora. Veremos qué será de sus sueños. Tremendo. Pero estamos diciendo que se trata del reino del Eterno. Se trata de la obra del Eterno. Se trata del proyecto del Eterno. Se trata del futuro del pueblo del Eterno. ¿Podía la intervención de unos hermanos envidiosos o traicioneros detener el avance del reino del Eterno? No podía, porque el Eterno ya había puesto sus ojos en Yosef. El Eterno ya había determinado levantar a Yosef. ¿Por qué Jacob le hizo una túnica de diferentes colores? Ketonet Pasim. ¿Por qué por qué Yosef mantiene su integridad, mantiene su kedushá, su santidad, mantiene su inocencia, aún viviendo en Mitzrayim, viviendo en Egipto, viviendo en una sociedad totalmente promiscua, totalmente pagana, totalmente desenfrenada, totalmente aborrecible? Acordémonos, hermanos, de lo que era Egipto en ese entonces, de lo que significaba Egipto. Y aquí está este muchacho, aquí está este hebreo, que nunca había salido de la tienda de su padre, y que de un momento a otro se encuentra viviendo en el mayor imperio de la época. Podía hacer lo que él quisiera. Sin embargo, Yosef se mantiene íntegro. Yosef se mantiene puro. Yosef se mantiene casto. Yosef se mantiene santo, porque Yosef sabía a quién adoraba. Aunque sus hermanos lo hayan vendido, aunque sus hermanos lo hayan traicionado, Moshe conocía a su Elohim. Yosef, conocía a su Elohim, a su Dios. He aquí el punto crucial. Aquí entendemos por qué querían matarlo. Querían asegurarse de que ninguno de los planes de Dios, nada de lo que había sido revelado en sus sueños, se cumpliera. ¿Cuál fue el sueño que Dios te dio, que el Eterno te dio, que Adonai te dio? ¿Cuál fue la palabra profética que Adonai te dio? ¿Qué fue lo que Adonai imprimió en tu corazón y delegó en tu espíritu? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál fue el don que Dios te dio? ¿Cuál fue el llamado y el ministerio que Dios te dio? ¿Te lo podrán quitar los hombres? Si Dios te lo dio, los hombres no te lo pueden quitar. Se levante quien se levante. Si Dios te llamó, los hombres no te pueden quitar el llamado de Dios. Porque el que te llamó fue Dios. No fue el hombre. El que te respalda es Adonai, no es el hombre.
El hombre hoy está y mañana no. Nadie sabe si se va a levantar mañana. Aquí pone la cabeza en su almohada, se va a dormir y nadie tiene seguro que se va a despertar al día siguiente. Pero si Dios te ha llamado, ese llamado va a permanecer. ¿Cuántos son llamados por Dios, amados hermanos? ¿A cuántos los llamó Adonai? Aleluya. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Ir y hacer discípulos. Talmidim. ¿Qué es un talmid? Es un estudiante de la Torá. Ir y hacer estudiantes de la Torá. Y sumérjanos, dice Yeshua, en mi nombre. Y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. A todos nos ha llamado el Eterno, amados hermanos, para que hagamos discípulos, para que hagamos talmidim en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach. Y estos son tiempos donde la Torá está siendo revelada a todas las naciones de la tierra. Ellos querían que nada de lo que el Eterno ya había revelado, porque ellos sabían que el que estaba hablando en los sueños, ¿quién era? Era el Eterno el que estaba hablando en los sueños de Yosef. Pero sin embargo habían luchas de poder. Ellos se decían, ¿cómo este muchacho, si es menor, va a reinar sobre nosotros, va a estar por encima de nosotros? ¿Cómo es posible de que reine sobre nosotros? De que esté por encima de nosotros. ¿Cómo es posible? Si es un adolescente. Pero estaba determinado por el Eterno. Así estaba establecido por el Eterno. El enemigo está celoso del plan de Dios, como lo estamos presenciando actualmente. Hay un plan de Dios, hermanos, para la humanidad entera. Hay un plan que está revelado desde Bereshit. Y ese plan nosotros sabemos que se cumple en Yeshua. Y el enemigo está celoso de Yeshua. El enemigo no quiere que se hable de Yeshua. El enemigo no quiere que se predique de Yeshua. No quiere que nos reunamos en el nombre de Yeshua. Que exaltemos a Yeshua, que se enseñe acerca de Yeshua. Y se va a levantar de una forma u otra para impedirlo, así como se levantó contra Yosef. Pero ese plan no puede ser abortado, porque es un plan eterno. Y el plan de Elohim, de Adonai, dice que Yeshua va a regresar. Aleluya. Y que va a reinar así como estaba profetizado en los sueños de Yosef. Él va a reinar. El sol, la luna y las estrellas se van a postrar delante de Yeshua. Israel se va a postrar delante de Yeshua. Hoy ya el pueblo judío, como nunca antes, está abriendo su corazón a Yeshua. Mire, yo citaba a una judía mesiánica al principio, Pauline Ross. Es una pionera, fue una pionera del judaísmo mesiánico. Fundó una comunidad mesiánica en Israel. Hay judíos que creen en Yeshua, amados hermanos, y que creen que Yeshua es Adonai, que Yeshua es Elohim, que Yeshua es Dios.
que Yeshua es Yahvé y que Yeshua es el Mashiach. Hay comunidades en Israel, hay comunidades mesiánicas en Israel, hay comunidades mesiánicas a lo largo del mundo. Hay comunidad mesiánica en Nicaragua. Amén. Aleluya. Seguimos proclamando el nombre que es sobre todo nombre, amados. Amén. Porque la única esperanza para el ser humano está en Yeshua. Amén. Yeshua sigue sanando. Yeshua sigue restaurando. Yo les decía el chaval pasado, Él está restaurando vidas a través de este ministerio. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Él está restaurando hombres a través de este ministerio, dentro y fuera del país. Él está restaurando familias a través de este ministerio. Y nosotros debemos de sentirnos regocijados porque el Eterno está restaurando. Porque la única respuesta para el hombre está en Yeshua HaMashiach. Él es la luz. Ahora que vamos a celebrar la solemnidad de Hag HaOrim, la fiesta de las luces. Ese es el tema de Hanukkah. La luz. Y Yeshua es la luz del mundo. El enemigo está celoso del plan de Dios, como lo estamos presenciando actualmente. No importa cómo el enemigo se levante en contra de este plan perfecto que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. El enemigo no quiere que Yeshua regrese, pero Yeshua va a regresar. Y va a establecer su reino en esta tierra. Y nosotros vamos a reinar con Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque así lo dijo Yeshua. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham. Y se sentarán conmigo a mi mesa. Aleluya. Los celos y el odio están inextricablemente entrelazados, es decir, enredados. Esto es fundamentalmente para lo que está sucediendo en los acontecimientos actuales. Cuando los hermanos vendieron a Yosef a Egipto, estaban seguros de que la historia había terminado. Ellos pensaron que se deshicieron de Yosef. No lo volveremos a ver nunca más. Lo estamos vendiendo a los ismaelim, a los ismaelitas. Lo estamos vendiendo como esclavos. Eso era una sentencia de muerte en vida. Que una persona se convirtiera en un esclavo de Egipto. Remontémonos a esa época, amados hermanos. Eso era una sentencia de muerte para Yosef. Es decir, los hermanos, aunque no lo mataron físicamente, pero técnicamente Yosef estaba muerto. Lo habían borrado del mapa. Estaba desaparecido. Rasgaron la túnica de diferentes colores. Imagínense que cuánta envidia. La túnica que representa al Mashiach. Y es que cuando hay envidia, el hombre no mira si es la obra del Mesías, si es la comunidad del Mesías, si es el reino del Mesías, si es el proyecto del Mesías, si es el pueblo del Mesías, no le interesa. Pero ese plan del Eterno nadie lo podía deshacer.
Baruch Hashem. Como todos sabemos, el plan de Elohim se cumplió a pesar de su traición. En el rico tapiz de narrativas que conforman el libro de Bereshit, la historia de Yosef y sus hermanos se destaca como una profunda exploración de las emociones humanas y la providencia divina. La envidia que los hermanos de Yosef sentían hacia él es una emoción compleja, arraigada en las dinámicas familiares, las inseguridades personales y el desarrollo del plan de Dios. Comprender esta envidia requiere que profundicemos en la historia familiar, el contexto cultural y las lecciones espirituales incrustadas en la narrativa. Dicen algunos estudiosos que la envidia no solo es una emoción, sino que en algunos casos se vuelven los rasgos de una personalidad. Es decir, están tan arraigados en un sujeto que se vuelven rasgos de su propia personalidad. Es decir, cuando ya la envidia logra ser un rasgo de personalidad, eso ya es un caso serio. Si como emoción es un caso serio, ahora como un rasgo de personalidad, imaginémonos. Eso ya es crónico. Eso ya es tétrico. Y el único que puede sanar el corazón, ¿cómo se llama, hermanos? Yeshua. Yeshua. El hombre tiene que rendirse ante Yeshua. El hombre tiene que humillarse delante de Yeshua HaMashiach. La reacción de los hermanos a estos sueños refleja su miedo e inseguridad sobre sus propias posiciones dentro de la jerarquía familiar. Su envidia, mire cuántas veces aparece la palabra envidia. Su envidia no era meramente un agravio personal, sino una reacción a una amenaza percibida a su estatus e identidad. Cuando cada uno de los hermanos tenía su propio lugar dentro de ese plan macro, grande del Eterno, están incluidas las 12 tribus de Israel. Por eso decía anteriormente, ellos están viendo carnalmente, ellos no están siendo espirituales en ese momento. La envidia de los hermanos era una manifestación de su lucha por reconciliar el favoritismo de su padre con su propio sentido de valía y lugar dentro de la familia. Cada uno de nosotros somos especiales para Dios, amén, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un lugar ante Dios, amén, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una función para Dios, una responsabilidad para Dios. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo del Mashiach. ¿Pueden ser todos brazos? No, todos pueden ser brazos. ¿Pueden ser todos dedos? No, todos pueden ser dedos. ¿Pueden todos ser pies? No, todos pueden ser pies. ¿Todos pueden ser lengua? Aunque uno la lengua lo ocupan para otra cosa, pero alábalo porque Yeshua vive. La lengua es para exaltar al Rey del universo. Amén. Aleluya. Además, la narrativa de Yosef y sus hermanos es un microcosmos de los temas más amplios de Bereshit, de Génesis, donde la rivalidad, recordemos que hemos venido hablando de la rivalidad entre hermanos y la lucha por la bendición y la herencia, se repiten. Desde Caín y Hebel, Abel, hasta Jacob y Esaf. Bereshit, Génesis, está repleto de historias
de hermanos en conflicto. Estas historias a menudo destacan la propensión humana a la envidia y la contienda. Es decir, el envidioso no es espiritual. El envidioso es carnal. El envidioso no está siendo guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Ni tiene el fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. La propensión humana a la envidia y la contienda. La propensión humana caída de la gracia a la envidia y la contienda. Pero también sirve para ilustrar la soberanía de Dios y el desarrollo de su plan divino, incluso a través de las fallas humanas. ¿Estás siendo envidiado? No me levantes la mano. No te preocupes. Si estás dentro del plan de Dios, nadie puede abortar el plan de Dios que tiene trazado para ti. ¿Te han traicionado? No te preocupes. Si estás dentro del plan de Dios, nadie puede abortar el plan que Dios trazó para ti. Del pozo te va a levantar. De la esclavitud te va a sacar. De la cárcel, como se llame, no necesitas hacer barrotes de hierro, de ahí te va a sacar el Eterno. Si tu Dios es el Dios de Yosef, de ahí, de todas esas circunstancias te va a sacar el Eterno. Puede ser una crisis emocional, financiera, de cualquier tipo. Puede ser cualquier proceso. Póngale el nombre que usted quiera. Pero si tu Dios es el Dios de Yosef, si tu Elohim es el Elohim de Yosef, de ahí te va a levantar el Eterno. Y te va a llevar a un lugar de honra. Deja que el Eterno te honre. Espera la honra del Eterno. No esperes la honra de los hombres, espera la honra del Eterno. ¿Cuántos están esperando, hermanos, el tiempo del Eterno? Pero tienes que saber esperar. No te adelantes a lo que Dios tiene preparado para ti. Aleluya. Baruch Hashem. Porque el Eterno es soberano. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. En la historia de Yosef, hermanos, vemos la soberanía de Dios. ¿Quién iba a creer que alguien que estaba muerto en vida iba a ser el segundo del pagó del faraón? Iba a ser el gobernador de Egipto. Iba a ser el rey, el virrey de Egipto. Y mire cuánta sabiduría y cuánto respaldo, cuánto entendimiento, cuánta inteligencia le dio Adonai, le dio Dios a Yosef. Pudo interpretar los sueños del pagó. Pudo comprender que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y que en los 7 años de abundancia había que hacer graneros y almacenar grano, trigo, almacenar toda esa abundancia de trigo para estar preparados para la escasez. Es decir, vemos principios de administración. Si tu Dios es el Dios de Yosef, prepárate para que Él te levante y para que Él te honre. Aleluya. La historia de Yosef en particular
Es un testimonio de las formas misteriosas en que Dios obra a través de las acciones humanas, tanto buenas como malas. Nadie está diciendo que no vas a pasar por situaciones difíciles. Sí, vamos a pasar por situaciones difíciles. Nadie está diciendo lo contrario. Pero esas acciones humanas, tanto buenas como malas, sirven para lograr los propósitos de Dios. A pesar de su envidia y posterior traición, los hermanos de Yosef, sin saberlo, pusieron en marcha una serie de eventos que llevarían a la preservación de su familia durante una severa hambruna. ¿Y sabes cuál es la regla de oro del Eterno? Que el que se humilla, dice, será exaltado. Y dice la palabra también, bueno le es al hombre haber sido humillado. ¿A cuánto le gusta? Si yo pregunto, si el predicador pregunta, ¿cuánto le gusta la humillación? Nadie. Pero es que esa es la escuela del Eterno. Ese es el proceso del Eterno. Necesitas ser humillado, necesitas ser avergonzado para que Dios te levante, para que Dios te exalte. Así que no te preocupes, solo espera en Él. Solo espera el tiempo del Eterno. Con paciencia, pacientemente esperé a Yahvé, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Los hermanos de Yosef, sin saberlo, pusieron en marcha una serie de eventos que llevarían a la preservación de su familia durante una severa hambruna. A través del acto de vender a Yosef como esclavo, que pretendían como daño, Dios orquestó un plan mayor para la salvación y la reconciliación. Esto se resume conmovedoramente en las palabras de Yosef en Bereshit, en Génesis 50:20. Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, la salvación de muchas vidas. La envidia de los hermanos de Yosef también invita a reflexionar sobre la naturaleza destructiva de la envidia en sí misma. La envidia, como se describe en el Tanakh, es un pecado que puede llevar a una multitud de otros pecados, incluyendo el odio, el engaño y la violencia, que son pecados que también vemos que cometieron los hermanos de Yosef. Proverbios 14:30 advierte, un corazón en paz da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. En el caso de los hermanos de Yosef, su envidia los llevó a contemplar el asesinato y finalmente a vender a su hermano como esclavo. Esta narrativa sirve como una advertencia sobre el poder corrosivo de la envidia y la necesidad de integridad personal y perdón. En estos tiempos finales, hermanos, recuerde que la secuencia de las enseñanzas es sobre los tiempos finales también que estamos viendo. Yeshua dice, y se aborrecerán unos. Ahí estoy señalando, miren. Se aborrecerán unos a otros. Son tiempos finales, hermanos. Y por haberse multiplicado la transgresión de la Torá, dice el original, el amor de muchos se enfriará. La historia de Yosef y sus hermanos es un poderoso recordatorio de la obra redentora de Dios
en medio del pecado humano. Demuestra cómo Dios puede transformar la envidia y la malicia humana en oportunidades para la gracia y la redención. La reconciliación entre Yosef y sus hermanos, que ocurre más adelante en la narrativa, es un momento profundo de perdón y restauración que ilustra el potencial de sanidad y unidad, incluso después de una profunda traición familiar. Estoy leyendo y voy rápido para poder completar el tema. Aquí dejo parte del antídoto para el envidioso. Aleluya. El antídoto es la sangre de Yeshua. Alábalo. El antídoto es la unción del Ruach. Deja que el fuego del Ruach te queme. Te queme ese corazón envidioso. Y te dé un corazón nuevo. Nuevas criaturas. En el nombre de Yeshua. Aquí está el antídoto de la palabra. Ese es el mejor antídoto contra el veneno de la serpiente, hermanos. Y la envidia es un veneno. La traición es un veneno. Aquí va pues el antídoto. Salmos, Tehilim 37, 1 al 18. Solo voy a leer algún versículo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hasta de memoria no sabemos ese versículo, hermanos. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Proverbios 24, 1 al 25. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida en la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Cuántos están agradecidos con lo que el Eterno les ha dado, hermano? Amén. Debemos estar agradecidos todos los días. Amén. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que tenemos la salvación del alma. Y sabe que también es importante que tenemos salud. Somos salvos y tenemos salud. Y tenemos provisión. El Eterno provee. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Usted está comiendo los 3 tiempos? Y quizás hasta de más, porque ahí veo unos gorditos, hermano. Entonces quiere decir que la bendición del Eterno es grande, amén. Aleluya. Aderezas mesas, dice el hermano. Entonces eso quiere decir que el Eterno está haciendo provisión de ese pan de cada día. Démosle gracias. Démosle gracias. Si vienen más añadiduras, dale gracias. Pero eso no te puede robar el sueño. Para un creyente eso no nos puede robar el sueño. Porque la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que gózate con la bendición que el Eterno te ha dado. Gózate porque tienes salud, hermanos. Gózate porque el Eterno te permite estar en este lugar. Gózate porque saliendo de aquí puedes ir quizás a un lugar y te puedes comer algo rico, o vas a tu casa y cenas algo rico, o te invita un hermano, un familiar. Gózate. Gózate. Porque el que está enfermo no puede ni dar ni un paso, ni se puede levantar de su cama. Démosle gracias al Eterno por todas sus bendiciones. Romanos 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia.
¿Puede haber contienda entre los hermanos en Mashiach? ¿Puede haber envidia? Lo escribe el Rab Shaul. Lo escribe el apóstol Pablo. Gálatas 5:26. No nos hagamos, ¿qué dice ahí? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y recuerde que la envidia no es solo por lo material. ¿Tenía alguna riqueza material Yosef, aparte de toda la herencia de su padre Jacob, que era compartida con todos sus hermanos? ¿Qué era lo que le envidiaban a Yosef? Tenía un botín, un tesoro, un lingote de oro. ¿Qué tenía Yosef en ese momento? Eran sus sueños proféticos, era la profecía, era la palabra profética, era el llamado, era la túnica. No envíe llamados ajenos, ni ministerios ajenos, porque el llamado involucra dolor y sacrificio. Y ya lo dije anteriormente, si tú tienes la certeza que Dios te llamó, prepárate para las pedradas. Prepárate para ser vendido, traicionado, difamado. Ahí decía todo lo que compartía de las características del envidioso. El envidioso difama. El envidioso levanta falsos rumores. El envidioso traiciona, calumnia. Terrible, hermano. Eso es una obra satánica. Ahí está Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está, es palabra de Dios, hermanos. Jacob, conocido como Santiago, Jacob 3:14-17. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Esto es palabra de Dios, hermanos. Esto es palabra del Eterno. Esto es palabra de vida. Estamos en los tiempos finales, como decía anteriormente. Estamos en tiempos difíciles. Y esto que sucedió hace casi 4,000 años, lo estamos viendo actualizado y elevado a la máxima potencia. Pongámonos de pie, demos gracias al Eterno por su palabra, que permanece para siempre. Su palabra es fiel y verdadera, hermanos. La única forma que podemos protegernos de toda esta maldad de los últimos tiempos es escondernos en su palabra, mantenernos íntegros en santidad, en Kedushá, así como se mantuvo Yosef. Mantengámonos en la palabra. Pongámonos esa armadura, esa coraza, ese escudo, esa espada, portémosla siempre como protección ante tantas adversidades. Avinu Shebashamay, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte infinitamente gracias, eterno Dios, porque tu palabra ha sido predicada, ha sido desarrollada en esta tarde, Abba Kadosh. Una vez más nos llamas a reflexionar, a recapacitar, Abba Kadosh, que debemos mantenernos íntegros delante de ti y que debemos guardar nuestro corazón.
que debemos cuidar nuestro corazón. Hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que nuestro corazón esté lleno de ti, Abba Kadosh. Que nuestro corazón esté lleno de tu amor, que nuestro corazón esté lleno de tu palabra, de tu Torah, de los frutos de tu Ruach HaKodesh. Que nuestro corazón no se contamine de ninguna manera. Así como Yosef no se contaminó, Padre amado. Así como Yosef se mantuvo íntegro. Así como Yosef no se dio a la tentación. Prefirió corrérsele a la esposa de Potifar y dejar su manto ahí y no contaminarse con ella, Abba. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que tu palabra, Abba Kadosh, sea nuestra protección. Que tu Ruach HaKodesh, Abba Kadosh, nos mantenga vivos espiritualmente, que no podamos ceder a las ofertas del mundo, Abba Kadosh, a las ofertas del pecado, a la licencia, Abba Kadosh, del mundo, a la licencia a pecar, a la licencia a transgredir, Abba Kadosh, sino a mantenernos firmes, Abba Kadosh, como verdaderos hebreos, como verdaderos israelitas, como verdaderos judíos, como verdaderos Yehudim, Meshichim, judíos mesiánicos, creyentes en Yeshua HaMashiach, porque la santidad de Yosef es la santidad de Yeshua en nuestras vidas. Estamos firmes no por nuestros propios méritos, sino por el Espíritu del Mashiach que mora en nosotros. Hasta este momento, amado hermano, tú estás firme, no por tus méritos, sino por el Espíritu del Mashiach, el Espíritu de Dios, la santidad de la Torah que ha permanecido en tu corazón, en medio de tanta basura, de tanta suciedad y de tanta contaminación de este mundo. Permanezcamos puros delante de Él. Que nuestras vestiduras permanezcan limpias, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, esperándolo. Aleluya, esperando a Yeshua. Esperando a Yeshua. Esperando su regreso. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch Hashem, bendito sea su nombre para siempre. Quienes nos acompañan en esta transmisión, nos despedimos en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, deseándoles Shabbat Tov, buena semana, en el nombre de Yeshua.